¿Cuántos ejercicios vienen? Entiendo que es un solo, un solo problema de costos indirectos de fabricación, ¿verdad? Un solo problema de costos indirectos de fabricación puede tener tanto lo que es una distribución primaria como una distribución secundaria. Tal y como estamos trabajando el ejemplo, porque el día de hoy precisamente voy a abordar la distribución secundaria. Entonces, lo que quiero decir es que un mismo problema puede contener las dos distribuciones o a veces puede contener solo una distribución. De hecho, ustedes al ver su laboratorio se pueden dar cuenta de que hay ejercicios dentro del laboratorio que contienen solo una distribución primaria o contienen solo una distribución secundaria, pero también hay ejercicios completos, por así decirlo, que tienen tanto la distribución primaria como la distribución secundaria. Y yo me inclinaría más a un problema de ese tipo para el día martes, ¿verdad? Porque creo de que sí se procura abordar las dos distribuciones, tanto la primaria como la secundaria. Entonces voy a comenzar compartiéndoles en este momento mi pantalla. Ay, 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 solo que ahorita me estoy recordando que tengo que hacer como que una limpieza por acá de todo lo que hice en el horario anterior. Bueno, mientras borro información, les quiero contar la base para este ejercicio de distribución secundaria es tener nuestro cuadro de resumen de la distribución primaria. Lo que estoy borrando es lo que vamos a hacer ahorita en la noche. Em, la verdad es que no es nada complicado. Sí es un poquito laborioso, pero no es complicado. Y yo diría que todo consiste en poner mucha atención. Lo que necesito básicamente es este cuadro. De hecho, yo el pasado jueves, que teníamos supuestamente clase presencial, pues yo tenía pensado colocarles con marcador en el pizarrón este cuadro y ya en base a este cuadro, pues trabajar, porque este cuadro tiene que estar a la vista, es el cuadro de del resumen de la distribución primaria. Hagan de cuenta que uno lo tiene que tener en el pizarrón del lado derecho del salón de clase, porque de una manera, podríamos decir, simultánea, hay que estar haciendo otros cuadros para ir alimentando este, que es el principal. Entonces, este podríamos decir que va a seguir creciendo, pero va a crecer hacia abajo, es decir, se va a extender en renglones. En columnas ya no, pero sí se va a ir haciendo más grande en renglones. De hecho, yo aquí tengo el espacio calculado, llega hasta acá, hasta mi renglón número 20. Entonces, se los digo para que ustedes ahí tengan pues como que ya previsto el espacio, ¿verdad? Voy a quitar los colores que puse, ahí estamos. Y pues creo que nos quedó bastante claro, si no, pues ustedes me dicen con confianza, creo que nos quedó bastante claro cómo llegar a totalizar esta información de la distribución primaria. Habían costos indirectos de fabricación que ya estaban distribuidos por departamento, que están en la fila 4 o renglón 4, pero a estos les agregamos 6 costos indirectos de fabricación que aún no estaban
repartidos y eso fue lo que hicimos en la distribución primaria. Entonces llegamos al total que aparece en la fila 11. Licenciada, perdón, Sí, les escucho. tenemos una pregunta por el chat de Elizabeth que pregunta que si es distribución secundaria y nos piden material indirecto, pero no nos dan el monto, ¿qué base tenemos que utilizar? A ver, en la distribución secundaria ya no hay ninguna posibilidad, diría yo, de tener que repartir costos indirectos como lo es el material indirecto. Es decir, la distribución secundaria realmente viene siendo como una redistribución de los costos indirectos que ya se han repartido anteriormente. Si a usted le piden que distribuya o que reparta el material indirecto consumido, eso inmediatamente tiene que hacerle pensar de que se trata de una distribución primaria y no de una distribución secundaria. Ahora, lo que puede pasar en una distribución secundaria es que usted tenga que repartir costos indirectos de algún departamento, pero en base al material indirecto consumido. El material indirecto consumido en algún momento dado podría convertirse en una base de prorrateo, pero es algo que no es muy común. Em, si me lo permiten, voy a entrar de lleno a explicarles en qué consiste una distribución secundaria para que podamos comprender por qué razón, por ejemplo, los materiales indirectos no pueden ser algo que se tenga que repartir en una distribución secundaria. En una distribución secundaria, lo que sucede es que los departamentos que ya han recibido costos indirectos comienzan un proceso de despojarse de sus costos indirectos y trasladarlos a los demás departamentos. Yo les recuerdo que tenemos por acá esta hoja informativa. Bueno, de hecho, yo lo que voy a hacer acá es quitarle todo lo que pinté de amarillo porque quiero enfocarme en esta última parte de acá, en el inciso C, que dice para realizar una apropiada distribución secundaria de los costos indirectos de fabricación, se informa que gerencia de producción es una unidad administrativa que está al servicio de toda la fábrica. Bueno, lo voy a poner en amarillo. Aquí lo que me están diciendo es que el departamento que más departamentos atiende dentro de la fábrica es la gerencia de producción. Es como que la unidad administrativa que tiene a su cargo a todas las unidades de la fábrica, ¿verdad? Y por consiguiente, decimos que es quien más servicio da o es a quien más a quien más departamentos atiende con sus servicios. Entonces, si ustedes se fijan, efectivamente, en este cuadro, la gerencia de producción aparece en primer lugar y lo que va a pasar es lo siguiente. Imagínense que la gerencia de producción les está hablando y les dice, bueno, si yo incurrí en costos indirectos de fabricación, si yo ocasioné desembolsos con respecto a costos indirectos de fabricación, pues fue porque me dediqué a atender a los demás departamentos. Es decir, yo me dedico a que todo esté funcionando bien,
a poner en acción esos verbos de administrar, dirigir, em, controlar, planificar, etcétera. Entonces, yo tengo que estar velando de que todo esté funcionando muy bien, de que se cumplan las metas de producción, etcétera. Entonces, si yo incurro en costos, es por esa razón. No es por mi propio gusto o por mi bienestar como departamento, sino que es porque me debo a todos los departamentos de la fábrica. Entonces, la gerencia de producción va a ser la primera en despojarse de sus costos indirectos de fabricación y trasladarlos hacia los demás. ¿Y por qué va a hacer eso? Bueno, porque como lo acabamos de decir, es un departamento que se ocupó o se enfocó en atender a los demás. Entonces, de hecho, como es la unidad que más departamentos cubre con sus atenciones, pues es la que encabeza esta lista. Después le sigue la superintendencia. Si ustedes miran este párrafo, dice que la superintendencia supervisa los centros productivos, la bodega de materiales y los talleres de la fábrica. O sea que la superintendencia, a quien únicamente no tiene bajo su supervisión, podríamos decirlo así, pues es a la gerencia de producción, porque todos los demás sí están bajo su supervisión. Entonces, la superintendencia, digamos que ocupa el segundo lugar en este orden jerárquico, ¿verdad? En esta jerarquización o en este escalafón departamental. Lo que quiero decir es que la manera en que están presentados estos departamentos de servicio es importantísima. Aquí no se colocaron, perdón, aquí no se colocaron al azar, sino que aquí sí tiene un sentido que primero esté la gerencia, después está la superintendencia. La unidad de talleres, pues le da mantenimiento a los dos centros productivos y a la bodega. Como quien dice, bajo la tutela, por así decirlo, de talleres, pues únicamente está la bodega y los centros productivos. Entonces, ocupa el tercer lugar en cuanto a esta jerarquización. Hago la aclaración, hago la aclaración de que esto no necesariamente es como el orden que tendrían que tener los departamentos en un organigrama. Es importante decirlo. Esto solamente obedece a em, el hecho de que tenemos que ordenarlos de tal manera que en primer lugar coloquemos al departamento que más servicio brinda o al que más departamentos atiende y llegar hasta el departamento que menos servicio brinda o el departamento que menos em, unidades atienda o que menos departamentos atienda. Entonces, aquí está claro que la bodega es el departamento que menos unidades atiende porque la bodega solamente se enfoca en los centros productivos. Aquí les decía entonces que la unidad de talleres le da mantenimiento a los centros productivos y a la bodega. A veces me dicen, pero ¿cómo es posible que talleres le dé mantenimiento a la bodega? Bueno, yo me imagino de que dentro de la bodega podrían haber vehículos para transportar materiales y los mecánicos de talleres
muy probablemente pues le dan ese mantenimiento a los vehículos que se usan en la bodega, les cambian algún repuesto, qué sé yo. Ahora, bodega solamente se enfoca en atender las solicitudes de las materias primas de los centros productivos. O sea que a la bodega no le están pidiendo, em, no le están pidiendo atención otras unidades más que los centros productivos. Por eso la bodega aparece aquí de último en este ordenamiento y tal vez ustedes se están preguntando por qué no aparecen los centros productivos en este cuadro, ¿verdad? Bueno, los centros productivos jamás se despojan de sus costos indirectos de fabricación. Nunca, nunca. Los centros productivos son como ese mar al que van a desembocar todos los costos indirectos de fabricación. Bueno, no solamente tienen que cargar con sus propios costos indirectos de fabricación, sino que también a ellos van a ir a desembocar los costos indirectos de fabricación de todos los demás departamentos que los catalogamos como centros de servicio. Entonces, al final de cuentas, los centros de servicio no van a tener costos indirectos de fabricación, sino que todos los costos indirectos de fabricación van a ir a dar a los centros productivos. Y eso tiene mucho sentido porque dentro de los centros productivos es eh, en donde se fabrican los productos y son los productos los que van a ser asignados los costos, es decir, los costos se van a estar eh, asignando a los productos de tal manera que para cuando determinemos precios de venta, pues ya todos esos costos estén considerados cuando se calculen los precios de venta de los productos. Entonces, realmente les quiero decir que esto es una redistribución. Cuando les digo que la gerencia de producción va a repartir sus costos indirectos, pues sí, se va a despojar de ellos y se los va a trasladar a todos los demás departamentos en base al personal. Es decir, aquí también hay bases de prorrateo, solo que a diferencia de la distribución primaria, aquí no estaremos nunca distribuyendo costos indirectos específicos, sino que dentro de la distribución secundaria lo que se reparte son, son totales de costos indirectos, pero de departamentos. Entonces, por ejemplo, la gerencia le va a trasladar sus costos indirectos de fabricación a todos los demás en base a la cantidad de personas que se encuentran pues laborando en cada área, ¿verdad? O, por ejemplo, los talleres, los talleres se van a despojar de sus costos indirectos, se los van a trasladar a los de hecho, talleres, por ocupar el tercer puesto en este cuadro, pues talleres únicamente le va a estar trasladando costos indirectos de fabricación a la bodega y a los centros productivos, pero lo va a hacer en base a las horas hombre. O sea que ya nos dan las bases de prorrateo también aquí a la derecha y por ahí creo que escuché a alguien que quiere intervenir. Ok. Bueno, me voy a Excel porque la base de todo es este cuadro. ¿A qué cuadro me refiero? Al cuadro de la distribución primaria. Recuerden que nos totalizó 843,900 quetzales y les quería decir, o les quería recordar, mejor dicho, que
Este total de 843,900 quetzales tiene que ser el mismo tanto verticalmente como horizontalmente. Si sumamos de manera vertical, desde los 695,000 quetzales de costos ya distribuidos por departamento hasta los 5,000 quetzales de materiales indirectos, pues tenemos 843,900 quetzales de sumatoria, pero también si nosotros hacemos una sumatoria horizontal, es decir, a partir de los 247,760,09 del centro 1 hasta los 82,291,02 de la gerencia de producción, pues también nos da 843,900 quetzales. Tenemos que estar muy seguros de que este resumen, este cuadro de resumen de la distribución primaria está cuadrado, porque no nos podemos permitir hacer toda una distribución secundaria con la base de una distribución primaria que no esté cuadrada. Si no, se nos va a volver un verdadero dolor de cabeza. Así que esto tiene que cuadrar. Y si ustedes se fijan, pues yo acá he colocado como un subtítulo distribución secundaria escalonada. Entonces, inmediatamente acá voy a colocar en el renglón el nombre de la gerencia de producción. Si ustedes se fijan, yo he estado colocando nombres de costos indirectos en los renglones, ¿verdad? Aquí arriba, por ejemplo, puse energía eléctrica, fuerza motriz, materiales indirectos, que era lo que me preguntaban hace un momento. Pero a partir de aquí, ya no son nombres de costos indirectos en específico, sino que a partir de aquí ya es como que el total de costos indirectos de la gerencia de producción, lo que yo voy a repartir a los demás departamentos. Bueno, ¿cómo sería eso? Voy a repartir, mucho ojo con esto, 82,291,02, que es precisamente, lo voy a poner con un celeste, es precisamente el total de la gerencia de producción obtenido en la distribución primaria. Entonces, estos 82,291,02 ahora se los vamos a trasladar a los demás departamentos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, si esto hubiese sido explicado el jueves, yo tendría este cuadro en mi pizarrón de la derecha y yo me iría al pizarrón de la izquierda a hacer mi primer cuadro de distribución, de la distribución secundaria, que sería precisamente la distribución de los costos indirectos de la gerencia de producción por un total de 82,000, lo voy a venir a jalar acá, lo tengo en celeste, 82,291,02. Eso es lo que yo voy a repartir. ¿Y a quiénes o entre quiénes lo voy a repartir? Bueno, aquí hay algunas reglas importantes que quiero mencionar. Primero que todo, si ustedes ya se dieron cuenta, tiene que haber un ordenamiento previo de los departamentos, tiene que haber un escalafón departamental. Si ustedes se fijan, yo aquí ya tengo preparado un cuadro para distribuir
los costos indirectos de la gerencia de producción. Aquí tengo otro cuadro preparado para distribuir los costos indirectos de la superintendencia, que sería el departamento que reparte costos en segundo lugar. También tengo preparada mi área para repartir los costos indirectos, o mi cuadro, mejor dicho, para repartir los costos indirectos de talleres, que sería el tercer departamento en despojarse de sus costos indirectos. Y por último, por acá tengo a la bodega, que sería la unidad que se despojaría de sus costos indirectos en cuarto lugar. Entonces, tiene que haber un ordenamiento. Si no hay un ordenamiento, yo no puedo hacer nada. Por lo menos algún párrafo tiene que haber, porque a veces me dicen es que no aparece ni siquiera un cuadrito en donde estén los departamentos así en jerarquía, no sabemos cuál es ese orden. Por lo menos tendría que haber un párrafo como el que les leí, en el que uno entienda quién es el que da más servicio, por ahí comenzamos, hasta terminar con el que menos servicio da o con el que menos departamentos atiende, ¿verdad? Mejor dicho, perdón. En segundo lugar, el departamento que se despoja de sus costos indirectos, jóvenes, no vuelve a recibir costos indirectos de nuevo. Ahorita la gerencia de producción se va a despojar de sus costos indirectos, se los va a trasladar a los demás, pero tiene prohibido volver a recibir costos indirectos de alguien. Y otro lineamiento importante es que ningún departamento se puede distribuir costos a sí mismo. Entonces, por ejemplo, en este cuadro, yo no voy a poder poner aquí gerencia de producción. Esto no tendría sentido porque la gerencia de producción no le puede dar costos indirectos de fabricación a la gerencia de producción. Eso no es correcto. Entonces, la gerencia de producción solo le puede dar costos. Bueno, vamos a empezar acá con nuestros centros productivos. El centro 1, el centro 2, los talleres, la bodega y la superintendencia. Solo estoy dejando fuera a la gerencia porque es quien se va a deshacer de sus costos indirectos. El orden aquí en que puse los departamentos pues no tiene importancia. Pude haber comenzado con los demás centros de servicio y poner por último los centros productivos. La verdad es que eso no tiene importancia. Yo aquí lo hice de esta forma. Primero puse los centros productivos y después los centros de servicio. ¿Cómo se va a despojar la gerencia de producción de 82,291 quetzales con 2 centavos? Bueno, pues según nuestra hoja informativa, la base de prorrateo en el caso de la gerencia de producción sería el personal. Y eso pues lo tengo acá en mi primer cuadro. Tengo la información de cuántas personas trabajan en cada departamento de la fábrica. Solo que hay que recordar que esto pues no me va a sumar 52 personas porque no voy a colocar a las 2 personas de la gerencia de producción, ¿verdad? Entonces, voy a colocar, por ejemplo, a las 18 personas que trabajan en el centro 1, las 20 que trabajan en el centro 2, las 7 personas de talleres, las 2 personas que trabajan en la bodega y las 3 personas que trabajan en la superintendencia. Para un total de 50 personas. Esa va a ser mi base de prorrateo, las 50 personas.
como quien dice, la gerencia de producción incurrió en más de 82,000 quetzales de costos indirectos de fabricación por estar dándole atención a esas 50 personas que conforman los diferentes departamentos de la fábrica. A eso se debió, en realidad. Por lo tanto, no tienen por qué cargar la gerencia de producción con costos indirectos, porque si incurrió en esto fue por causa de los demás departamentos, entonces no tiene por qué cargar con costos indirectos. Entonces, el coeficiente, como ya se los he mencionado, se calcula dividiendo ese total de costo dentro de nuestra base de prorrateo, que en este caso son 50 personas. Entonces, pues serían más o menos como 1,645 quetzales por persona, los desembolsados por Licenciada, parte de perdone, gerencia, ¿verdad? Sí, dígame. ¿cómo hizo eso? Perdón. Se divide el total de 82,291,02 entre las 50 personas. Así se obtiene el coeficiente. Está bien, licenciada, gracias. Ok. Así tenemos como que un costo indirecto por persona. Entonces, el costo asignado, como ustedes saben, se obtiene multiplicando el dato de la base de prorrateo por el coeficiente. Por lo tanto, por ejemplo, al centro productivo número 1, la gerencia de producción le va a dar más de 29,000 quetzales por ser un lugar en el que hay 18 personas trabajando, pero el centro 2 va a recibir 32,916 quetzales, ya que hay 20. Entonces, así es como vamos a ir repartiendo. Y si ustedes se fijan, esto tiene que cuadrar con los 82,291,02 y efectivamente así es. Licenciada, perdón. ¿Sí? Tenemos una consulta de Benjamín, que levantó la mano. Sí, le escucho. Buenas noches, licenciada. Fíjese, yo solo tenía la duda de que no, yo me recuerdo, no estoy seguro, cuando lo hagamos, por ejemplo, ya es en el cuaderno, hay que colocar, perdón, en el examen o en la prueba, hay que colocar todos los decimales del Bueno, hay coeficiente. que usarlos todos, hay que usarlos todos. Sí, hay que usarlos todos. Yo les decía en el horario anterior que yo no tengo ningún problema con que me coloquen el coeficiente una sola vez. Hay estudiantes que me lo colocan así como que en diagonal para no estar poniéndolo tantas veces, ¿verdad? Renglón por renglón. Lo pueden colocar de forma inclinada o en diagonal, haciendo ver de que es el mismo valor que se está utilizando para cada renglón. De hecho, uno podría ver unos, unos 3, 4 decimales, 5 decimales, pero lo importante es que ustedes en su calculadora usen todos los decimales para que les cuadre, porque si no, van a tener problemas con que no les va a cuadrar con 82,291,02. Entonces, este resultado del coeficiente valdría la pena colocarlo en la memoria de la calculadora para que sea más fácil ir multiplicándolo por los datos de acá de la columna de la base de prorrateo para que fácilmente pues vayamos obteniendo los resultados de costo asignado por departamento, porque yo sé que puede ser un poquito tedioso,
pero lo pueden poner lo pueden escribir una sola vez. Ahora, lo que es muy importante mencionar es que esto de la distribución secundaria, a diferencia de la distribución primaria, tiene que alimentarse inmediatamente mi cuadro principal, mi cuadro de resumen. Entonces, yo ahorita no puedo pasar inmediatamente a mi cuadro que tengo aquí abajo de los costos de la superintendencia. No, no puedo. Yo lo que tengo que hacer es que inmediatamente, habiéndome cuadrado con los 82.291.02, me voy aquí a mi cuadro de resumen a alimentar esa información. Entonces yo digo acá que la gerencia de producción al centro productivo número 1 le está dando 29.624.77. Le doy un enter. Al centro productivo número 2 le está dando 32.916.41 y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Cuánto le está dando a la bodega? Bueno, a la bodega le está dando como 3.000, veamos, 3.291.64. A los talleres, 11.520.74. Perdón. Aquí está. Y a la superintendencia de la fábrica le está dando 4.937.46. Sí, 4.937.46. Entonces, es como que los departamentos que ya habían totalizado sus costos indirectos de fabricación, ahora están recibiendo más costos indirectos de fabricación, pero por parte de la gerencia. Porque la gerencia no se va a quedar con ningún costo indirecto de fabricación. Aquí, si ustedes se pueden dar cuenta, tengo una columna de la gerencia de producción. Hago la aclaración que es gerencia de producción, no es otra, no es ninguna otra gerencia. Y ¿cuánto se le va a dar a la gerencia por parte de la gerencia? Bueno, yo lo que hago es que vuelvo a colocar los 82.291.02, pero con signo negativo. Vean, coloco menos 82.291.02 para que al momento de hacer aquí una suma, a la cual yo le voy a decir subtotal, pues lo que va a pasar es que yo voy a tener un resultado de 0. 82.291.02 positivos más 82.291.02 negativos, pues me da 0. Eso significa que la gerencia de producción ya se despojó, ya se deshizo de sus costos indirectos y se los trasladó a los demás. Por ejemplo, el centro productivo número 1 ya no va a tener 247.760.09, sino que a eso habría que agregarle los 29.624.77 que le acaba de dar gerencia. Entonces, tendría 277.384 quetzales con 86 centavos. Los costos indirectos de fabricación, entonces, para estos departamentos siguen en aumento, ¿verdad? Y yo voy a copiar la fórmula porque es una suma. Es una suma de
distribución primaria que está en el renglón 11 con las cantidades de costos indirectos que acaba de darles gerencia de producción a cada una de estas áreas, y eso lo colocamos en el renglón 13. Entonces, es sumamente importante que cada vez que trabajemos un renglón de subtotal, pues hagamos una sumatoria horizontal. Porque también les quiero contar un secreto. Y el secreto es que en la distribución secundaria no va a variar el monto total de costos indirectos de fabricación jamás. Aquí yo doy un enter y si se dan cuenta, sigo totalizando los 843,900 quetzales. Y así tiene que ser, porque yo no estoy agregando más costos indirectos de fabricación, solamente los estoy redistribuyendo. Por eso digo que la distribución secundaria es una redistribución. Y es interesante porque antes, es decir, en el renglón 11, los 843,900 quetzales estaban distribuidos o repartidos entre 6 departamentos y ahora en el renglón 14 aparecen distribuidos ya solo en 5. Ya solo en 5 departamentos porque la gerencia de producción está con 0. No sé si hasta acá habrá alguna duda con lo que hice. Y me quedé un poquito pensativa con la pregunta que me hicieron sobre los materiales indirectos porque no sé si la entendí bien. No sé si está conforme con mi respuesta, perdone. Elizabeth creo que va a hablar. Gracias, Ale. Ok, le escucho. Que mi duda era precisamente porque en el ejercicio 2 de la hoja del laboratorio 2 indica de que hay que dar el costo indirecto de los productos. Y ahí pues nosotros tenemos que tomar todo lo que es lo de, pues usted me corrige, ¿verdad? Lo del dato del tiempo hombre y de los productos elaborados, pero en el ejemplo, en este ejercicio que estamos trabajando, a nosotros nos dieron un monto de 5,000. Entonces, para sacar el costo era donde no sabía de qué base tomarlo. Ok, si le están pidiendo calcular un costo indirecto por hora hombre o un costo indirecto por producto fabricado, le cuento, todavía no hemos llegado a esa parte. Yo la tengo considerada aquí abajo, en donde dice respuesta al numeral 3, cómo calcular el costo indirecto por hora hombre y cómo calcular el costo por unidad fabricada. Entonces, yo creo que ya cuando explique esta parte, pues va a tener todas las herramientas necesarias. Podría ver los demás ejercicios y dejar eso pendiente del número 2. Que la Gracias. verdad no es nada complicado, es solo hacer una división, pero bueno, más adelante mejor lo explico, cuando llegue el momento. Les escucho. Rita, buenas noches. Una consulta. Sí, dígame. Ya no le escuché. ¿Me oyen? Sí, Rita, perdón. Mi duda es que justamente en el ejercicio 2 del laboratorio decía que se recomienda que para efectuar la distribución secundaria el ordenamiento se realice conforme al valor más alto de los costos indirectos de cada departamento de servicio y se termine con el menor valor de dichos costos. En este caso, entonces, sí cambiaría el orden a como lo estamos viendo
del O ejemplo que nos sea, está dando ahorita, ¿verdad? gracias por la pregunta. El orden sería de acuerdo precisamente a los totales que uno observa de la distribución primaria. Por ejemplo, si en este caso el orden de los departamentos fuera determinado por esos montos, es decir, comenzando con el que tiene mayor valor y terminando con el que tenga el menor valor. Entonces, primero yo me enfocaría solo en los centros de servicio, en estos 4. En primer lugar, yo tendría que repartir los costos indirectos de bodega, porque es el que tiene el valor más alto, con 115,416. Estamos hablando de los totales obtenidos de distribución primaria. En segundo lugar, tendría que ser los talleres, con 96,768,59 en segundo lugar. En tercer lugar, la gerencia de producción, con los 82,291,02 y en cuarto lugar la superintendencia con 63,000. Pero la verdad es que eso sería solamente en el caso de que habláramos de una distribución secundaria Sí, así en es. la cual si se tomara ese criterio de que fueran los montos los determinantes, pero que fuera una distribución secundaria directa. Es que, miren, este tema es bien bonito porque, de hecho, en el libro hay un ejemplo de cómo realizar una distribución secundaria directa y cómo realizar una distribución secundaria escalonada. Entonces, la verdad es que todavía tenemos tela que cortar con este tema, porque lo que yo les estoy explicando la noche de hoy es una distribución escalonada, secundaria escalonada. Pero también existen las distribuciones secundarias directas. Yo diría que nos esperemos un poquitito para el día jueves, porque el día jueves yo pretendo explicar esos 2 ejemplos que están en el libro. Calculo que los explico en un solo periodo. Y ya ustedes tendrían todas las herramientas para trabajar tranquilamente eso. Porque le quiero contar que en el libro ese es el criterio que se usa, que se ordenen los departamentos de acuerdo a los montos o a los totales de costos indirectos de fabricación obtenidos en la distribución primaria. Entonces, es otro criterio, ¿verdad? Aquí no, aquí se hizo en base a quién es el que da más servicio. Bueno, gerencia, y eso porque nos lo dicen en el documento, ¿verdad? En la hoja informativa. Así que hay diferentes criterios para hacer el ordenamiento. En este caso, el criterio es, como ustedes lo pueden ver acá, de acuerdo a qué cantidad de departamentos están atendiendo cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, de hecho, dice en el inciso C que para realizar una apropiada distribución secundaria de los costos indirectos de fabricación, se informa lo siguiente, o sea, aquí sí le dan mucha importancia a la cuestión del servicio que dan. Primero se va a despojar de sus costos indirectos el departamento que más servicios da, ¿verdad? O que más departamentos atiende. Bueno, Perdón, está Lista, interesante. ya Dígame. en la prueba, nos dirían qué criterio usar o nosotros tendríamos Claro, que. Ah, ok. sí, sí, ya en la prueba tendríamos que indicarles qué criterio. Mire, ese ejercicio número 2, por lo que ustedes me están mencionando, pues está similar al ejemplo del libro. Y entonces el jueves yo prometo que de verdad se los explico.
Ya varias veces me han dicho que dónde está eso en el libro, que quieren saber la página. Me disculpo, voy a dedicar el jueves a eso, lo prometo. Ahora, yo les decía que inmediatamente hay que alimentar este cuadro, porque fíjense lo que va a pasar ahora. Como esto es escalonado, esto así se llama, distribución secundaria escalonada. Entonces yo ahora sé que me toca distribuir los costos indirectos de fabricación de la superintendencia porque así está el ordenamiento. Se los voy a volver a mostrar. Así está el ordenamiento. En segundo lugar, superintendencia. Pero, como esto es escalonado, yo no voy a poner ya mi mirada en el total de la primaria. Es decir, no voy a poner mi mirada en los 63.019.87. Ahora voy a poner mi mirada en los 67.957.33. Esta es una diferencia bien importante con respecto a las distribuciones secundarias directas. Porque acá, por ser escalonado, yo necesito obligatoriamente un total que contenga no solo lo que la superintendencia obtuvo de la distribución primaria, sino que también agregar lo que la superintendencia obtuvo de costos indirectos por parte de la gerencia de producción. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí a mi izquierda, yo estoy jalando los 67.957.33. No los 63.019.87. Los 67.957.33. ¿Y a quiénes se los voy a mandar o a repartir o a enviar? Bueno, la superintendencia se los va a repartir al centro productivo número 1, al centro productivo número 2, a los talleres y a la bodega. No le va a dar nada a la gerencia de producción porque la gerencia de producción ya se despojó de sus costos indirectos y es una norma que ya no reciba más costos. Tampoco se va a dar a sí misma costos la superintendencia porque eso no se permite. Entonces sería solo entre 4 departamentos. La base de prorrateo es el personal. Sabemos que en el centro 1 trabajan 18 personas, en el centro 2 20, en los talleres trabajan 7 si no mal recuerdo y en la bodega trabajan 2 personas para un total de 47 personas. ¿Cómo calculo mi coeficiente? Bueno, pues divido los 67.957.33 entre las 47 personas. Y eso me da 1.445.90073, etcétera. Aquí yo tendría que estar clara de que es mi coeficiente a utilizar en todos los renglones para poder determinar mi costo asignado. Como ustedes se recuerdan, esto es muy similar a la distribución primaria, ¿verdad? Mi costo asignado lo obtengo multiplicando la cantidad de personas por el coeficiente y ya estos resultados que aparecen ustedes los pueden ver con 2 decimales y pues claro que tengo que cuadrar con los 67.957.33. Bueno, si yo ya estoy segura de que esto me cuadra, inmediatamente tengo que ir a alimentar mi cuadro principal de resumen. Repito, esto no es como la distribución primaria que yo me permití
distribuir todos los costos indirectos de fabricación y hasta de último hice el cuadro de resumen. No, aquí tengo que ir de inmediato a mi derecha y voy a colocar aquí superintendencia y empiezo inmediatamente a colocarle, por ejemplo, al centro 1 los 26,000, 26.21, al centro 2 los 28,918.01. Después tendría la bodega con 2,891.80. Después me parece que está, veamos acá, talleres. Talleres está recibiendo por parte de la superintendencia la cantidad de 10,121.31. Y finalmente, ¿qué le voy a dar a superintendencia? Bueno, superintendencia se está despojando. Entonces yo voy a poner los mismos 67,957.33, solo que con signo negativo. A propósito, pongo esto con signo negativo para que cuando yo calcule mi siguiente subtotal, pues me desaparezcan los costos indirectos de ese departamento, ¿verdad? Entonces aquí yo sumo, por ejemplo, a los 277,384 que traigo, los 26,026 que le acaba de dar superintendencia al centro productivo número 1. Y el centro productivo número 1 entonces ya tendría 303,411 quetzales, ¿ya? Entonces voy a copiar aquí la fórmula. Si ustedes se fijan, pues se me vuelve un 0 acá en la columna de superintendencia. La superintendencia se acaba de despojar de sus costos indirectos de fabricación y ahora todos los costos indirectos de fabricación están repartidos en 4 departamentos. ¿Y por qué si al inicio eran 6 departamentos? Bueno, porque primero la gerencia de producción se deshizo de sus costos indirectos y después la superintendencia también se deshizo de sus costos indirectos. Entonces, por eso ya solo 4 departamentos tienen costos indirectos de fabricación. Pero eso no quiere decir que la cifra total de costos indirectos de fabricación cambie. Eso no quiere decir que va a disminuir ni que va a aumentar. No. De hecho, va a seguir siendo la misma. Si yo hago una suma horizontal aquí, tengo que asegurarme de que yo siga sumando los 843,900 quetzales. Y efectivamente así es. Sigo con los 843,900 quetzales, pero ya solo entre 4 departamentos. Hago la aclaración, porque también lo hice en el horario anterior, de que si, por ejemplo, ya en este punto del ejercicio, a estas alturas del ejercicio, yo me diera cuenta de que tengo algún descuadre, eso sí sería muy preocupante, muy preocupante. Hay quienes se dan cuenta de ese tipo de situaciones cuando están en una distribución secundaria. Y créanme que es muy estresante tener que regresar a revisar todo, ¿verdad? Lo ideal es que uno tenga completa certeza de que la distribución primaria está bien, que está cuadrada, pero si no es así, imagínense
regresar a revisar toda la distribución primaria para después proceder a cambiar datos de la distribución secundaria es algo bien agobiante. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo de lo que no tiene que pasar, ¿verdad? Vamos a suponer que cuando yo distribuí la energía eléctrica en el renglón 6, resulta que no eran 1,250 quetzales para gerencia. Tal vez eran, qué sé yo, 1,520. Y entonces yo cambié ahí los números por algún error, por alguna razón. Eso significa de que yo, sin darme cuenta, pues traía descuadrado mi cuadro de la primaria, ¿verdad? No serían entonces los 82,291,02, sino que ya era otra cifra. Entonces eso significaría de que la repartición o distribución de costos indirectos que hice en la distribución secundaria cuando repartí lo de gerencia de producción está mal, porque no era esta cantidad la que se tenía que repartir. Por lo tanto, lo que recibió superintendencia por parte de gerencia no era lo correcto. Por lo tanto, lo que repartí de la superintendencia hacia los demás departamentos tampoco estaba bien. Entonces, eso implica cambiar absolutamente todo y es sumamente estresante. Yo les recomiendo que se concentren mucho, por favor, porque sí puede ser problemático, ¿verdad? Estar borrando todos los datos del cuadro para hacer el cuadro de nuevo. Yo diría que siempre que hagan un cuadro cuya información viene a alimentar este cuadro principal, pues hay que asegurarse de que ese cuadro está cuadrado y de que estamos trasladando bien todos los datos, ¿verdad? ¿Alguna duda? Lic, buenas noches. Buenas noches, licenciado. A ver, ¿quién primero? Yo, Lic Henry, tengo Sí, le dudas escucho. sobre el primer subtotal de la gerencia de producción. Esos subtotales, no sé cómo los obtuvo, disculpe. Bueno, lo que pasa es que usted se refiere, por ejemplo, al del renglón 14. Solamente estoy tomando en consideración el total de la distribución primaria con lo que se acaba de recibir en el renglón número 13. O sea, son dos cantidades. Para el subtotal que se encuentra en el renglón 16, lo que yo estoy haciendo es que a mi subtotal del renglón 14 le estoy sumando lo que se recibió en el renglón 15. Y ese es mi subtotal del renglón 16. Y ahora Pues, sería el turno. Sí, dígame. nada más, Lic, gracias. Ok, bueno, ¿alguien más quería preguntar? Buenas noches, yo, licenciada, disculpe. Sí, le escucho. Estaba realizando ahorita el ejercicio en la calculadora, pero a la hora de multiplicar el personal y el coeficiente de talleres, me falta un centavo. Bueno, en la calculadora no me aparece el centavo, entonces a la hora de Lo calcular tiene que la columna ajustar. de Sí, esas costos finales, situaciones me sí falta se un suelen centavo. dar. Sí, la verdad que no me extraña lo que me está diciendo porque cuando se trabaja a mano con calculadora, esas situaciones suelen pasar, pero no se preocupe, usted puede ajustar ese centavo. Ajústelo, generalmente se ajusta en la cifra más alta.
Digamos, por ejemplo, si este fuera mi cuadro en el que me falta un centavo, yo podría ajustar ese centavo en el centro 2 y colocar 28,918 quetzales con 2 centavos. Ah, bueno, licenciada, gracias. Muy amable. Entonces, se hace el ajuste, sí. Bueno, ahorita ya sería el turno de talleres. Y para repartir los costos indirectos de fabricación de talleres, repito, yo no me voy a enfocar en mi total de la distribución primaria que está en el renglón 11, no. Yo aquí me tendría que enfocar en mi total del renglón 16. Ustedes se dan cuenta que talleres tiene 118,410,64. Esa sería la cifra a repartir. Por lo tanto, me voy aquí a mi izquierda y efectivamente yo jalo esos 118,410,64. Talleres, si ustedes se dan cuenta en la hoja informativa, está en tercera posición en ese despojo de costos indirectos y dice acá que solamente le da servicio a los centros productivos y a la bodega. Y es lógico porque aquí ya solamente me quedaría colocar el centro 1, el centro 2 y la bodega. No puedo poner a la gerencia de producción porque ya se despojó de sus costos. No puedo poner a la superintendencia de producción porque ya se despojó de sus costos. No puedo poner a talleres porque ningún departamento se tiene que dar costos indirectos a sí mismo. Entonces ya solamente me quedan estos tres y las horas hombre, según la información que nos dan, son la base de prorrateo para esto. Lo bueno es que desde un principio las calculamos. De hecho, las calculamos antes de realizar la distribución primaria. Por lo tanto, para el centro número 1 teníamos la cantidad de 2,880 horas hombre. Creo que fue el segundo cuadro que hicimos en todo este ejercicio. Y para el centro 2, vamos a ver, 3,200 horas hombre. Para la bodega teníamos un total de 320 horas hombre. 6,400 horas hombre. Por lo tanto, mi coeficiente consiste en dividir los 118,410 quetzales con 64 centavos entre las 6,400 horas hombre. Eso me da 18.50 con todos sus decimales. Y empiezo entonces a multiplicar para obtener mis costos asignados. Por ejemplo, al centro 1 le voy a dar 53,284.79. Al centro 2, 59,205.32. Y a la bodega le voy a dar 5,920.53. Aquí pues no tengo mayor problema de descuadre porque como está en Excel, pues tiene que cuadrar, ¿verdad? Con los 118,410.64. ¿Alguna duda? Sí, licenciado, perdone, solo que me atrasé, creo. ¿Dónde es que sacó las horas hombre? Las horas hombre están calculadas desde que comenzamos a hacer el ejercicio, creo que fue el segundo cuadro. De hecho, las calculamos antes de comenzar con la distribución primaria.
Como usted recordará, primero hicimos el cálculo de las horas fábrica, después hicimos el cálculo de las horas hombre y posteriormente comenzamos con los pasos de la distribución primaria, repartiendo los servicios médicos del personal. Tiene que estar en las primeras páginas del cuaderno de este tema, ¿verdad? De costos indirectos. Inmediatamente voy a ir a alimentar mi cuadro principal. Eso no lo puedo dejar de hacer. Entonces, talleres le va a dar al centro productivo número 1, 53,284,79. Al centro productivo número 2, 59,205,32. Fíjense que es bien interesante porque el centro productivo número 2 es el que está recibiendo más costos, ¿verdad? Posteriormente a la bodega le está dando 5,920,53. ¿Y cuánto le da talleres a talleres? Bueno, yo vuelvo a poner los 118,410,64, pero con signo negativo, para que al momento de sacar mi nuevo subtotal, pues llegue a tener un 0, tal y como sucedió con la gerencia de producción y también con la superintendencia. Entonces aquí voy a calcular mi subtotal. Para el subtotal que voy a calcular aquí en el renglón 18 sería sumar el subtotal del renglón 16 con la parte de costos indirectos de fabricación que está repartiendo talleres. Entonces, por ejemplo, para el centro 1 ya tenemos 356,695,86. 359,684,14 para el centro 2 y 127,520 quetzales para lo que es bodega. Aquí, si ustedes se fijan, ya desapareció el total de costos indirectos de los talleres. Y lo principal es asegurarnos de que esto cuadre, porque esto tiene que sumar lo mismo. Vamos a ver. No puede variarnos. Tienen que ser los mismos 843,900 quetzales. Y así es. Esa cantidad no cambia, viene siendo la misma desde el total de la distribución primaria. Solo que ahora pues son 843,900 quetzales entre 3 departamentos, ¿verdad? Para dejarlos en el mismo punto en el que dejé al horario anterior, sí les pido un par de minutos más porque yo logré terminar lo que es la distribución de bodega. Entonces, para repartir los costos indirectos de fabricación de la bodega, como ustedes se pueden dar cuenta, yo estoy considerando 127,520 quetzales. Esto que está aquí. Que de hecho, pues lo voy a poner en un color celeste, así como hice con los anteriores departamentos. Entonces, bodega va a ser el último departamento en despojarse de sus costos y se los va a dar por completo a los centros productivos, porque de hecho, pues la bodega no atiende a nadie más que los centros productivos. Y dice que es en base a la producción del mes.
Y eso también se calculó en la distribución primaria. El centro productivo número 1, como ustedes recordarán, tiene una producción de 14,400 productos. Y el centro productivo número 2 tiene una producción de 16,000 productos. Eso lo calculamos cuando hicimos el prorrateo de los materiales indirectos consumidos en la distribución primaria. Entonces, acá ustedes pueden ver de que son 30,400 productos fabricados en el último mes. Por lo tanto, yo divido 127,520 quetzales entre los 30,400 productos y tengo este resultado de coeficiente 4,19, 47, etcétera. Y siempre contemplando todos los decimales, tengo que calcular mi costo asignado, ¿verdad? En este caso, mi base de prorrateo es la producción. Eso se multiplica por el coeficiente. Para el centro productivo número 2, serían, por ejemplo, 16,000 productos por ese mismo 4,19 con todos los decimales. Y entonces acá me vengo a dar cuenta de que sí, efectivamente me está cuadrando con los 127,520 quetzales que yo pretendía repartir. Inmediatamente me vengo a mi cuadro principal a colocar entonces un renglón que se llame precisamente bodega. Al centro productivo número 1 le corresponden 60,404,21 y al centro productivo número 2 le corresponden 67,115,79. A lo que es la bodega, si ustedes se dan cuenta, yo estoy colocándole los mismos 127,520, pero con signo negativo, para que al momento de llegar a mi gran total, porque este sí es gran total, aquí ya no es subtotal, aquí ya es un gran total, pues entonces van a desaparecer mis costos indirectos de la bodega. Y efectivamente, como ustedes se pueden dar cuenta, llego a un 0 de resultado en lo que son costos indirectos de la bodega. Todos los costos indirectos de fabricación, jóvenes, han quedado únicamente repartidos entre los centros productivos, entre los dos centros productivos, y me suman los 843,900 quetzales. En una ocasión me dijeron, pero ¿por qué tanta cosa? Así me dijeron. ¿Por qué tanta cosa? Tanto procedimiento, tanto cálculo. ¿No hubiera sido mejor tomar 843,900 quetzales y dividirlos entre 2, darle la mitad a cada centro productivo y ya? ¿Qué creen ustedes? Se los dejo para que lo piensen y me cuentan el jueves. Así que aquí quedaría terminado el cuadro de la distribución primaria y secundaria con 417,100 quetzales con 7 centavos para el centro 1 y 426,799 quetzales con 93 centavos para el centro 2. Aquí, si se dan cuenta, nos queda como en una forma de gradas, ¿verdad? No sé cómo explicarlo, pero esta es prácticamente la distribución secundaria escalonada, en la cual desaparecen poco a poco
los costos indirectos de fabricación de los centros de servicio y todos quedan concentrados en los centros productivos. Hasta aquí la clase de hoy. Perdón que me extendí 8 minutos más. No sé si hay alguna duda. Licenciada, esto nos va a compartir. Sí, así es. De hecho, por eso les tengo aquí varias anotaciones porque es lo que les voy a publicar en Classroom. Aquí hay algunas recomendaciones, así que efectivamente se los voy a estar colocando en Classroom. Licenciada, disculpe, ¿podría regresar a la distribución de bodega? A la distribución de bodega, claro que sí. Este es el cuadro. Cuénteme, ¿qué necesita? No solo para copiar el coeficiente y el costo. Gracias. Muy bien. Esta semana les recuerdo que tenemos clases virtuales, incluyendo el viernes. Así que yo los espero el día jueves a partir de las 7 de la noche. Perdón que hoy me extendí un poquito más. Y les deseo un feliz descanso. Ni bien tengamos ya todas las notas, estaremos haciendo la publicación para que ustedes estén informados. Es seguro, por favor, es seguro que el examen corto lo hacemos el martes 12. De eso no hay dudas, porque prácticamente con lo que acabo de explicar ya tengo cubierto pues casi todo. Lo que voy a decir el jueves ya es mínimo y hasta un poquito redundante, así que la mayor parte de lo que corresponde a la prueba la prueba corta ya está cubierto. Y yo les deseo entonces una feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche para todos. Feliz noche, Buenas noches, licenciada.